Muy buenas a todos, soy Tom Martínez, un placer estar aquí con todos vosotros, lluvia de bendiciones. Bueno, hoy tenemos un programa especial sobre la Unión Soviética. Sé que muchos de vosotros llevabais semanas pidiéndomelo que lo pusiera plasmado para informaros sobre ese mapa del tiempo, de lo que ocurrió a partir de 1920 hasta 1991, desde el inicio al fin. Y bueno, pues antes de empezar quiero recordaros que sobre todo os pido mucho apoyo con los likes, que veáis todo el programa, que lo compartáis, porque he invertido muchísimo tiempo en la preparación de este programa. Y bueno, también deciros que es importante que lo veáis desde el principio hasta el final, porque vamos a viajar en el tiempo, por lo tanto va a ser prácticamente imposible que os enteréis de lo que os voy a contar si os saltáis alguna parte de este programa podcast. Y bueno, pues antes de entrar ya en materia, os quiero recordar de cuáles eran las características de la Unión Soviética y la intención que tenían estos países para formalizar pues esa unión. Y bueno, primeramente querían demostrar que había una alternativa al capitalismo de Occidente. Está claro que había una rivalidad entre Estados Unidos y Rusia. Y bueno, pues los rusos a través de la Unión Soviética quisieron demostrar de que había una alternativa a ese supuesto capitalismo. También era un sistema que controlaba mucho a la población, había mucha censura, imposición, control. Era la única forma de controlar al pueblo a través de la censura, de la falta de información. También había muchas fake news para proyectar una falsa realidad sobre lo que estaba ocurriendo fuera de los países de la Unión Soviética. También se fomentaba la educación, pero bajo el comunismo era prácticamente imposible salir de la clase social. Esta es una de las cosas que también yo siempre he escuchado, que se hablaba de que, bueno, es que bajo la Unión Soviética había mucha educación, mucha cultura, sí, todo muy bonito, pero ¿de qué te sirve si luego no puedes aspirar? Porque había muchísima dificultad a la hora de salir de tu estamento. Por otro lado, también hubieron muchos años de hambruna y explotación laboral, sobre todo durante la época de Stalin, que luego hablaremos de cada época, pero sí que murieron hasta 12 millones de personas. Luego hablaremos de todo eso, que afectó directamente al pueblo ucraniano. Por eso los ucranianos no se olvidan de lo que ocurrió en los años 30 durante ese reinado de Stalin, que de alguna forma u otra dañó mucho a la población ucraniana. Bueno, la idea de crear la Unión Soviética era necesaria, o sea, vamos a ver, señores, se necesitaban cambios y se necesitaba un nuevo movimiento, algo diferente de lo que ya había. Entonces se creó esta idea porque necesitaban captar el número mayor de países. Y bueno, crearon uno de los movimientos más importantes del siglo XX, 15 países fueron los que formaron la Unión Soviética. Y bueno, pues la Unión Soviética al principio fue muy productiva porque, claro, estaban explotando laboralmente a todo el mundo a trabajar, todo el mundo a moverse, pero claro, luego se quedó muy anticuada porque no hacían inversiones en temas de maquinaria, se quedaron obsoletos, por lo tanto iban retrocediendo conforme Occidente iba avanzando en el tema de la tecnología, de las fábricas, etcétera, etcétera. La Unión Soviética llegó un momento que quedó obsoleta y por eso también empezaron a tener muchísimos problemas. Luego también otro del descontento, durante ciertas épocas hubo mucho alcoholismo, habían tasas muy elevadas de alcoholismo porque había mucha infelicidad. Claro, pues estaban bajo un comunismo, bajo un control absoluto en el cual incluso para daros unas pinceladas, aparte del pasaporte que tenían para poder viajar, que prácticamente era imposible porque había mucho control a la hora de entrada y salida, e incluso también deciros que cuando habían algunas competiciones internacionales ya habían algunos deportistas, pues era la KGB la que escoltaba, porque siempre había un control sobre todo lo que ocurría, porque llegó un momento en el que pues dentro de la Unión Soviética se obsesionaron con la filtración de informaciones, con las traiciones.
incluso invitaban a los propios ciudadanos a que reportaran a los traidores, pusieron campos no era como de concentración, pero sí eran campos donde adoctrinaban a todas esas personas que supuestamente habían tenido comportamientos de traición, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre se ha hablado de Lenin y de Stalin, que ahora después vamos a hablar de quién eran estos líderes rusos, pero sí que Lenin al principio tenía unas ideas bastante novedosas porque se necesitaban cambios. Lo que pasa que, claro, Lenin estuvo en el poder durante muy poquito tiempo, durante los años 20, y luego fue Stalin el que retomó el testigo, que fue el autoritario, la peor versión de Lenin, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar ya, una vez que ya os he dado más o menos estas características, la población por supuesto estaba súper controlada, luego estaban los políticos y las personas de poder, que eran los que movían todo, ellos se consideraban como el Estado y los otros eran los que servían. Unión Soviética, URSS, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue el primer estado en crear un modelo económico contrario al capitalismo, llegando a convertirse en el movimiento más importante del siglo XX. Bueno, está claro que en aquella época se necesitaban cambios y bueno, pues yo creo que cuando hay un momento de problemas a nivel internacional, siempre se buscan cambios. Y a pesar de que al principio sí que fueron cambios positivos, luego al final todo se convirtió en lo contrario de lo que el pueblo buscaba. La Unión Soviética se creó en 1922, luego de la Revolución de 1917 y el triunfo de los bolcheviques durante la Guerra Civil que afectó a países soviéticos. Evidentemente, la antesala de la Unión Soviética fue que hubo una guerra civil que afectaba directamente a países soviéticos. Por lo tanto, los bolcheviques, que estaban intentando romper ese canon de la monarquía, de la gente de dinero, porque claro, estaba todo muy encapsulado por estamentos. Por lo tanto, los campesinos siempre, los pobres eran cada vez más pobres, los ricos más ricos, y los bolcheviques, entre comillas, intentaron romper con todo eso, a pesar de que se necesitaban hacer muchos cambios. Pero para poder hablar de la Unión Soviética os tengo que poner antecedentes. Entre 1918 y 1922 hubo una gran guerra civil que afectó directamente a los países soviéticos. Por lo tanto, estamos hablando de que esta guerra civil dejó muchos daños económicos a nivel internacional a muchos países de la Unión Soviética. Entonces se necesitaba más que nunca poner un cambio, ¿vale? Los bolcheviques implementaron el comunismo de guerra. Bajo esta tutela, el gobierno bolchevique se hizo con el control de fábricas, bancos, transporte y medios de comunicación, que sirvió para que los bolcheviques estuvieran en el poder durante la guerra. O sea, durante el periodo de 1918 a 1922 estuvieron los bolcheviques, que intentaban romper de alguna forma u otra con esos estamentos donde los ricos eran muy ricos, los pobres muy pobres, y la gente estaba pues encapsulada. Los agricultores tenían problemas porque les controlaban las tierras, porque había la propiedad privada se respetaba muy poquito. Y bueno, pues no pudieron evitar el colapso de la industria y el hambre generalizado justo antes de la Unión Soviética, y entonces se necesitaba un modelo. O sea, había que hacer un cambio porque estaba arrastrando a muchísimos países, venían de una guerra civil, por lo tanto, con más necesidad de cambiar. La situación estaba muy complicada. De la posguerra apareció Lenin con una nueva política económica, con lo que pretendía recuperar la economía que estaba tan deteriorada. O sea, aquí fue ya en los años 20 fue cuando aparece Lenin, una persona que vio que había un estancamiento dentro de los países de la Unión Soviética y necesitaban cambios.
Bueno, pues por primera vez a campesinos, este hombre dice, bueno, vamos a poner una serie de nuevas medidas económicas para favorecer la economía, para que vaya fluyendo esa entrada de dinero. Y por primera vez campesinos ya se les permitía vender y se les dio cávila a lo privado, la empresa privada, para circular la economía. O sea que ya cuando Lenin entró, ya se le dio un poquito de cávila a la empresa privada, ¿vale? La empresa privada ya podía más o menos hacer un poquito de dinero, se le denominaba economía mixta, porque estaba lo privado, que eran pequeños empresarios, y luego lo público. Por lo tanto, esto fue un cambio positivo. O sea, hay que reconocer que Lenin fue una persona que intentó a través de la empresa privada mejorar la situación económica del país. Se consiguió algo, pero había una parte de la sociedad en la cual no querían que esto se convirtiera en que la empresa privada pudiera tener poder, porque si no se lo estaría quitando al Estado. Estas medidas ayudaron a la economía a recuperarse, pero muchos líderes soviéticos pedían que fuera temporal porque no querían que lo privado tuviera una participación activa. El objetivo era construir un país comunista. O sea, que a pesar de que ellos mismos se estaban dando cuenta que esta economía mixta de temas privados y públicos mezclados, empresas de todo tipo, y sobre todo pues en ese caso eran pequeñas empresas porque no había tanta industrialización como lo hay ahora, pero sí que había una mejora. Pero poco a poco la Unión Soviética fue convirtiéndose en un estado burocratizado y comenzó el Estado a meter mano en el control, que a la misma vez era la élite política. O sea que por un lado muchos decían, bueno, sí, Lenin nos ha traído más productividad, más dinero en la economía, todo esto, pero claro, pero ¿qué va a ser de nosotros? Entonces esa élite estaba reclamando que al abrirle las puertas a la empresa privada, que ellos estaban perdiendo poder, y por eso a muchos no les gustaba la idea de Lenin, pero no porque fuera mala, sino porque ellos estaban perdiendo poder a la hora de darle cabida a esa empresa privada y a esos negocios privados. Bueno, pues Lenin estuvo al mando de estos cambios hasta su muerte en 1924. O sea que fijaros que Lenin estuvo desde 1922, que fue cuando se construyó la Unión Soviética, hasta 1924. O sea, para que veáis que muchas veces se habla de Lenin, y este hombre realmente solo estuvo en el poder 2 años. Solo estuvo en el poder 2 años, pero sí que sus cambios fueron muy positivos, porque luego ya vamos a hablar ahora después del tema de Stalin, que este hombre sí que fue un dictador, un dictador que mejoró la economía de la Unión Soviética, pero a costa de atropellar a todo el que pudo. Y bueno, pues luego de la situación política, que estaba más o menos normalizada, comenzaron las luchas del poder. O sea, prácticamente solo había un partido en aquella época, por lo tanto estaba la izquierda y la derecha montada dentro del mismo partido. Y había una serie de divisiones. Por un lado estaba la izquierda, que quería eliminar los cambios que había puesto Lenin, porque ellos querían recuperar ese poder que se le había entregado a la empresa privada. Luego también hablamos de que querían expandir la revolución por todas partes del mundo, porque ellos dicen, bueno, pues cuanto más seamos, más podemos controlar, etcétera, etcétera, mejor. Y de derechas querían mantener los cambios de Lenin y el socialismo en el país. Entonces, más o menos había una división, porque todo el mundo quería esas parcelas de poder, ocupar esa parcela de poder que había dejado Lenin, el presidente Lenin, pero habían 2 divisiones, la izquierda y la derecha. Bueno, pues en esta rivalidad, para sustituir a Lenin, entra en la escena Trotsky y Stalin, que son líderes del mismo partido, pero cada uno con una visión completamente diferente. Trotsky tenía un gran reconocimiento político por su participación en las revoluciones de 1905 y 1917, o sea, Trotsky, este hombre era una persona muy reconocida, muy reputada, porque había estado en otras revoluciones, su nombre había calado muy hondo en la Unión Soviética,
pero Stalin consiguió ser el secretario general del partido y así desplazó a Trotsky en 1927. O sea que ya a partir de 1927 fue cuando ya Stalin ya metió la cabeza durante muchísimos años, que luego vamos a hablar de todo esto. Y bueno, pues Stalin consiguió ser el secretario general del partido, por lo tanto, una persona completamente autoritaria que necesitaba hacer cambios en la economía porque estaban en la posguerra. Y bueno, pues para 1929 Stalin ya tenía el control total del partido y ya tenía el poder. O sea, este hombre entre 1927, que fue cuando desplazó a Trotsky, hasta 1929, que son 2 años, tuvo el tiempo de ir escalando poco a poco hasta hacerse con el poder absoluto. Stalin confió en que podía desarrollar el socialismo en un solo país y lo desarrolló dentro de la Unión Soviética, pero se vio obligado a realizar cambios radicales en la economía. Bueno, este hombre fue un hombre que a costa de todo, o sea, este hombre quiso recuperar la economía, pero a costa de todo. Solo tenéis que meteros en internet para ver esa supuesta esclavitud laboral a la que sometió a millones de personas, porque este hombre necesitaba levantar las industrias y no les importaba absolutamente nada si en eso se llevaba por delante a alguien. Bueno, pues el Estado controlaba toda la economía, o sea, habíamos visto que con Lenin le había dado parte de ese poder a la empresa privada, pero con Stalin ya las cosas cambiaron. Stalin se convirtió en un autócrata, una persona decidida a controlarlo todo, y bueno, pues el Estado era el que controlaba toda la economía, qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto, o sea, ellos sabían lo que iban a producir, cuánto, cómo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues querían pasar de un país agrícola a un Estado industrializado, o sea, ellos querían ser potencia, querían dejar no solo de ser agricultura, sino ya cambiarlo a temas ya más industrializados, más profesionales, y pusieron planes para aumentar la maquinaria pesada, aumento de petróleo, aumento de armamento, o sea, se hicieron cambios, y a pesar de que sí que hubieron cambios positivos, porque evidentemente la gente estaba trabajando más que un robot, entonces claro, la producción había aumentado muchísimo a costa de la salud de la gente, porque estaban trabajando muchísimas horas. Luego, como el Estado era al que le pertenecía todo, si tú tenías una granja en tu casa, tú tenías que cuidar la granja, pero todo lo que producías, eso iba todo para el Estado. O sea, la propiedad privada no existía, por lo tanto, todo lo que tú trabajaras, si trabajaras 10, 15 horas, no eran para ti. A ti se te daban ciertos de comida, etcétera, etcétera, porque nadie tenía el control de nada, el Estado, pero que el Estado a la misma vez no era un Estado, sino eran los que estaban en la élite. Lo que pasa es que siempre se decía que el Estado era el que manejaba, pero realmente el Estado como tal no existía. Eran las élites, las cúpulas de los partidos, que en este caso solo era un partido, Partido Comunista. Y bueno, pues durante los siguientes 10 años los soviéticos mejoraron mucho la industria y se centraron a gran escala. Lo consiguieron a base de esclavitud laboral, trabajaron muy estrictamente para conseguir objetivos. Luego, ahora llega el momento de hablar del Holodomor. Muchos de vosotros os habéis preguntado. Bueno, voy a aprovechar para pediros esos likes. Aquí tengo mi cabecito. Vamos a hablar del Holodomor, que esto tiene mucho que ver con Ucrania. Bueno, lo que os estaba diciendo es que Stalin eliminó las granjas privadas, por lo tanto eran todo granjas colectivas, y comenzaron los enfrentamientos con los campesinos, ¿vale? Comenzaron los enfrentamientos con los campesinos, porque esta gente se quejaba de que producían y al final eso iba a parar a no sé dónde, y al final ellos eran los que producían y los que más hambre pasaban. Entre 1932 y 1933, porque
Stalin provocó una hambruna artificial para aplastar cualquier intento de independencia de Rusia, porque claro, hubo muchísimo descontento, sobre todo en la zona de Ucrania, que Ucrania es una zona muy campesina. Entonces, claro, esta gente estaba indignada, que estaban cultivando sus tierras para que se lo llevaran todo, ellos estaban pasando hambre y de alguna forma u otra estaban viendo cómo su calidad de vida cada vez era peor. Y bueno, pues Stalin les echó un pulso y el resultado fue que murieron hasta entre 1,5 y 12 millones de personas. Esto fue el Holodomor, por eso ahora con el conflicto de Ucrania se habla mucho de que muchos ucranianos no han dejado de acordarse de los tiempos del Holodomor, que fueron un par de añitos, pero sí que le caló muy hondo porque murieron millones y millones de personas en hambrunas. Pues simple y llanamente por el descontrol, porque claro, Stalin sabía que había descontento entre el pueblo, pero claro, ellos iban a toda costa, querían aumentar la productividad, etcétera, etcétera, pero sin tener en cuenta que estas personas necesitaban comer, que habían perdido su calidad de vida, etcétera, etcétera, todo a costa del ego de seguir avanzando. Bueno, un poquito más adelante, ya entre 1936 y 1938, fue cuando Stalin ya empezó con la mosquita detrás de la oreja, y empezaron a llevar a militares, intelectuales, personas que pudieron haber traicionado, personas que podían estar traicionando el movimiento de Stalin, pues a campos de trabajo forzado, que eso ya fue también pues un estilo a los campos de concentración, porque más o menos es eso. Entonces, ¿qué pasaba? Que hubieron muchas personas que injustamente acabaron allí, vecinos que se reportaban los unos a los otros, que eran traidores, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, entre la duda, se los llevaban para allá. Y hubieron miles y miles de personas injustamente ahí, personas que se delataban los unos a los otros, porque por un lado había un rechazo a Stalin, porque la gente había perdido su calidad de vida, etcétera, etcétera, pero por otro lado estaban el mando duro de personas que lo apoyaban y que pues intentaban buscar la forma de denunciar a personas que pudieran poner acciones contra este dictador. Y ya os digo que a partir de los años 30 fue cuando se instauraron pues esos campos de trabajo forzados para controlar al pueblo. Luego también otra cosa que se habla mucho es el tema de que mejoró la educación universitaria. Muy bien, o sea, bajo el dominio soviético sí que había una intención de mejorar el tema de la educación. Pero ¿de qué te servía? Porque si eras un campesino y acababas siendo campesino, si prácticamente era imposible salir de tu zona, porque es que además, si tú vivías en el pueblo, para tú irte a vivir a la ciudad, tú tenías que pedir un permiso, o sea, tú no podías salir de un sitio para otro, porque entre desplazamientos tú tenías que solicitar permisos, y si a ti no te daban el permiso, tú no te ibas a ningún sitio. Incluso para viajar de un país de la Unión Soviética a viajar a otro, tenías que tener un permiso especial. O sea que era todo control y control. Control laboral, control de las viviendas, control absolutamente de todo. Y aparte que es que el pueblo no tenía nada en propiedad. No había propiedad, la propiedad privada estaba completamente abolida. Por lo tanto, todo lo que tú produjeras, todo era todo para el Estado, que a la misma vez eran para esos ricachones que estaban arriba, que eran los que se repartían, los que tenían sus mejores casas y lo tenían todo, porque el que reparte siempre se lleva la mejor parte. Bueno, pues en 1939 fue cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, como todos sabéis, 1939. Se dice que entre 5 personas que morían, o sea, cada 5 personas que morían durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, 2 fueron soviéticos, o sea que las pérdidas soviéticas
fueron muy elevadas, algo que no les ha servido a Rusia, porque miren lo que están haciendo ahora en Ucrania, no han aprendido absolutamente nada en lo que es una guerra. Y bueno, pues a partir de que acabó la Segunda Guerra Mundial, ya empezó la Guerra Fría en 1947, que fue ese enfrentamiento entre Occidente y la Unión Soviética. Y entonces ahí todavía la situación se complicó mucho más, que por un lado sí que a Estados Unidos se pudo beneficiar un poquito más porque ellos tuvieron otro tipo de economía, pero ya empezaron los soviéticos a tener muchísimos problemas porque sus economías se empezaron a quedar estancadas. Vamos a continuar porque con la muerte de Stalin en 1953 surgió un nuevo líder político, Khrushchev, ¿vale? Y bueno, pues este hombre condenó las políticas represivas de Stalin. Él condenaba porque, bueno, se había dado cuenta que habían cometido muchos errores con el tema de los campos de trabajo, pues todo el control, toda la opresión que estaba recibiendo el pueblo, el Holodomor. O sea, Stalin, durante que si algún día queréis que os haga un programa especial de cómo se vivió bajo Stalin, porque estamos hablando de muchos años, estamos hablando de que Stalin entró en la política en 1927, luego en 1929 fue cuando ya se estabilizó y murió en 1953, por lo tanto hubieron 2 décadas muy importantes, más de 2 décadas en las que este hombre pues tuvo mucho tiempo para hacer todos los atropellos que cometió. Y bueno, pues surgió un nuevo líder con la muerte de Stalin, Khrushchev, que condenó las políticas represivas de Stalin. En 1953 se produjo la desestalinización, o sea que es deshacer lo que había hecho Stalin, eliminó los campos de trabajo, aumentó un poquito la libertad de expresión porque se habían dado cuenta de que ya el pueblo llevaba muchos años con muchísima opresión y querían darle un poquito de oxígeno. Y bueno, pues a pesar de que hubo una mejoría, hubo un aumento del contento, entre comillas, porque claro, habían pasado de una represión absoluta a un poquito de libertad, las políticas de producción fracasaron junto con el aumento de armamento por el tema de la Guerra Fría, porque claro, cuando desde 1947 que comenzó la Guerra Fría, pues claro, tanto para la Unión Soviética, los Estados Unidos y viceversa eran enemigos, por lo tanto tenían que prepararse armamentísticamente. Entonces, como antes no había ningún tipo de conflicto, no había la necesidad de gastar tantísimo dinero en armamento, cosa que ya al tener un enemigo decidieron aumentar dinero en armamento. ¿Qué pasaba? Que la Unión Soviética estaba teniendo muchos problemas económicos porque también se estaba quedando muy anticuada la forma de trabajar, la forma de la industria, necesitaban cambios que no se hicieron. Por lo tanto, tanto las políticas que habían implementado como el aumento de gasto de armamento para, en el caso de que se diera un enfrentamiento con los Estados Unidos, necesitaban desembolsarse muchísimo dinero. Por lo tanto, llegaron a momentos muy complicados y en 1964 se produjo la destitución de Khrushchev, ¿vale? Este hombre lo sacaron del poder y estuvo desde 1953 hasta 1964. Después surgió otro líder que se llama Brezhnev, que hubo durante este tiempo de a partir de 1964 hasta 1980 más o menos, pues hubo un estancamiento de la economía soviética. El Estado fijaba, claro, porque hubieron muchos problemas, porque como estaban bajo el comunismo, el Estado era el que fijaba los precios. O sea, es como si llegaba el Estado y decía, bueno, este café ¿cuánto va a costar? Va a costar $5. Pero ellos no tenían en cuenta los costes de producción, por lo tanto muchas veces vendían productos
por debajo de su coste. Ni generaban beneficios, entonces, ¿qué pasaba? Que como esas empresas les tenía que inyectar económicamente el gobierno, pues cada vez el gobierno estaba recibiendo una carga más importante de deuda. Porque claro, si a mí esto me cuesta $2, yo esto lo tengo que vender por lo menos a 5 para poder tener un beneficio. Pero ¿qué pasa? Que bajo este periodo, como no se tenía en cuenta lo que le costaban las cosas más que ellos ponían los precios que ellos querían, pues hubieron muchísimos problemas económicos, falta de innovación tecnológica porque se quedaron obsoletos, sí que había aumentado con el paso del tiempo la producción, pero llegó un momento en que esa industrialización que se vivía en Occidente no era la misma de la Unión Soviética. Por lo tanto, comenzaron a quedarse anticuados, empezaron a tener graves problemas económicos y ya a partir prácticamente a finales de los 70, principios de los 80, fue cuando comenzó ese declive importante de la Unión Soviética. Bueno, pues ya para 1980 la Unión Soviética estaba en una situación muy mala, había muchos problemas de alcoholismo, aparecieron líderes reformistas porque se necesitaba un cambio importante, se necesitaban cambios porque esto era como renovarse o morir, no había otra opción. O sea, el punto de la Unión Soviética ya estaba llegando a unos límites en el que se necesitaban una serie de cambios sí o sí, porque de lo contrario no iba a durar por más tiempo. ¿Y qué pasó? Pues que entró Gorbachov, que sabéis todos perfectamente quién es, en 1985 se convertía en el secretario general del Partido Comunista, y bueno, pues empezó a poner una serie de reformas porque no había otra opción, o sea, llevaban décadas que habían sometido al pueblo con una censura, con explotación laboral, con prácticamente el pueblo no tenía acceso a poder adquisitivo porque todo le pertenecía al Estado, por lo tanto pues vivían en una falsa ilusión. Y bueno, pues se pusieron una serie de reformas, reestructurar el socialismo, luego vino esa conocida perestroika. La perestroika es una economía de mercado, dar libertad a la empresa privada. O sea que vamos a ver, cuando ya veían que el barco se hundía y dicen, bueno señores, nos hemos pasado décadas dándole la espalda a la empresa privada cuando la empresa privada podría trabajar para nosotros, porque la empresa privada paga impuestos. Entonces empezaron a contemplar, bueno, vamos a dar un poquito de poder a esa empresa privada para que vaya estimulando la economía de los países de la URSS. Luego también surgió el Glasnost, que fue las libertades políticas, que fue porque claro, el pueblo estaba muy en descontento porque estaban durante décadas silenciados. Los que estaban arriba eran los que decidían y el pueblo eran los que estaban sometidos. Entonces el problema de las libertades políticas es que sí que alivió al pueblo, pero lo que hizo fue que el pueblo aprovechó esas libertades políticas para todavía rechazar más el comunismo que estaba ya instaurado. Y bueno, pues como todos sabéis, el 26 de abril de 1986 se produjo ese accidente nuclear de Chernóbil, que eso fue otro de los caballos de batalla, otro de los grandes errores de la Unión Soviética, porque a pesar de que intentaron taparlo todo, etcétera, etcétera, eso fue lo que también llevó al paredón a la Unión Soviética, porque murieron muchísimas personas, millones de personas, a pesar de que según los informes que ellos mismos publicaron, realmente los que murieron fueron los primeros que estaban en ese reactor, las primeras personas que murieron durante los primeros días. Luego los demás la muerte de los demás no se consideraron que tuvieran que ver con el tema de Chernóbil, a pesar de que eran muertes relacionadas con la radiación.
que fue una forma también de no reconocer lo que la gravedad del problema, porque ese fue también otro de los grandes problemas de en este caso de la Unión Soviética, que tenían la KGB controlando a todo el mundo, se controlaban los unos a los otros, siempre tenían una persona que seguía al otro, o sea, no había ningún tipo de lealtad para nada, o sea, ahí nadie se fiaba de nadie, cada uno quería su parcela de poder, o sea, no era nada natural ni nada normal, era todo muy artificial, cada uno mirándose las espaldas de los otros, a pesar de que se sentaban juntos, pero siempre tenían a uno de la KGB que siempre te seguía, incluso para todos esos. Luego también se dijo que muchos de los embajadores que habían eran de la KGB, o sea que estaban todos metidos y bueno, se han publicado muchos vídeos, muchos libros del tema de la KGB, pero hay muchísima información que todavía no ha salido, porque como todavía están en el poder, porque luego le cambiaron el nombre FSB o algo así, pero igualmente es lo mismo, o sea, le puedes cambiar el nombre, pero la forma de... Por eso también en los últimos meses han expulsado a muchos supuestos embajadores rusos que decían que pertenecían a, pues eso, al tema expiatorio, a espiar, y sobre todo en Europa, que han expulsado a muchos, y es una forma, pues eso, una forma de controlar, que lo mismo que hacían en los tiempos soviéticos, pues lo están haciendo en todos lados. Y bueno, volviendo al tema, ya os digo que Chernóbil, ese accidente nuclear de 1986, del 26 de abril del 86, fue también un punto de partida porque gastaron muchísimo dinero en tapar, en construir ese sarcófago, porque bueno, murieron muchas personas, o sea, la Unión Soviética perdió, porque tuvieron que construir ese sarcófago, tuvieron que echarle muchos... no eran materiales, eran unos materiales para intentar bajar la radiación, o sea que gastaron muchísimo en intentar sofocar todo eso que se había producido en Chernóbil. Y bueno, pues Gorbachov intentó apagar el fuego con gasolina, porque claro, Gorbachov, ¿qué fue lo que quiso? Dice, bueno, vamos a hacer cambios para intentar mantener la Unión Soviética, pero fue todo lo contrario, porque la gente empezó a ver libertad y quiso cada vez más, porque ya llevaban muchísimas décadas de represión y en cuanto comenzó un poco la libertad de prensa, porque bueno, yo pienso que a pesar de que Gorbachov no es santo de mi devoción, yo pienso que de todos fue el menos malo, porque no utilizó el uso de la fuerza, era una persona que dentro de todo no quiso, tuvo una postura dentro de lo que cabe medio normal, pero aún así lo que trajo Gorbachov fue que hubieron nuevos problemas, grandes diferencias entre países de la Unión Soviética, tanto nacionales, sociales como culturales, o sea, porque de alguna forma u otra se abrió una veda, se abrió una veda dentro de la Unión Soviética, por lo tanto, pues cada uno ya empezaron a ver las diferencias de otros, cómo vivía uno, cómo vivía el otro, entonces ya se empezó a esa individualización, ¿vale? En 1991 se produjo un golpe de Estado, que porque se estaban oponiendo a las reformas que quería poner Gorbachov como la única forma de intentar levantar a la más que muerta Unión Soviética. Y bueno, pues ahí apareció Boris Yeltsin, que fue un oportunista. Lo que pasa que bueno, que parece ser que le cayó bien a los Estados Unidos y a la comunidad internacional. Y a pesar de que Gorbachov se reunió con Margaret Thatcher, se reunió con otros presidentes internacionales para pedirle ayuda, porque claro, ellos lo que querían poner fin es al conflicto, que acabara la Guerra Fría, porque
la Unión Soviética no se podía permitir el comprar más armamento porque tenía muchos problemas económicos. Entonces querían llegar a un acuerdo con los Estados Unidos para poner fin a la Guerra Fría, para que se redujera el gasto en armamento por parte de la Unión Soviética al hacer un pacto con Estados Unidos. Y luego también Gorbachov le pidió al G7, a los países del G7, le pidió ayuda económica para implementar sus reformas. Lo que pasa que, claro, el G7 se dio cuenta que Gorbachov tenía los días contados, porque ya la Unión Soviética... Entonces, claro, estos países no les iban a dar miles y miles de millones de dólares para luego tener un gobierno quebrado, que fue lo que pasó. Y entonces, pues, Boris Yeltsin intentó frenar el golpe de Estado que se puso, porque se hizo un golpe de Estado dentro del mismo partido que se le volteó a Gorbachov, algunas personalidades que estaban en contra de eso, de lo que estaba haciendo Gorbachov con las nuevas reformas, y entonces Yeltsin apareció como un dios para salvar supuestamente a Gorbachov, a pesar de que luego después lo que Boris Yeltsin le pidió a Gorbachov fue que renunciara. O sea que fue una ayuda envenenada, porque luego al final Boris Yeltsin pues consiguió que este hombre renunciara, que Gorbachov renunciara. Y bueno, pues en diciembre de 1991 se produjo la disolución de la Unión Soviética. O sea, ya Bielorrusia, Ucrania y Rusia firmaron un acuerdo ya de separación y ya cada uno tomó un camino. Entonces, señores, sí que podría hablar muchísimo más, porque se puede hablar muchísimo de todo esto, pero estamos hablando de que son décadas y décadas y décadas que el pueblo soviético, por decirlo así a gran escala, pasó un infierno. O sea, sí que al principio, si ahora nos ponemos ya con toda la información que os he dado, vamos a ver, al principio para mí la Unión Soviética no estaba mal hecha. Al principio, o sea, las medidas que puso Lenin para mí estaban bastante bien, porque se le dio un poco más de libertad a la empresa privada. Parece como que se abrió un poco más a que el pueblo tuviese una participación más activa dentro de la comunidad. Pero claro, si luego entró Stalin y todo lo que medio que Lenin había hecho mejorando, luego lo echó atrás y luego metió un gobierno dictatorial, y entonces poco a poco, pues desde que Lenin en 1927 se empezó a meter ya de hondo en la política, en 1929 fue cuando ya consiguió el poder absoluto, y ya desde 1929 hasta los años 50 que murió este hombre, pues imaginaos la cantidad de años que los ucranianos tuvieron que aguantar el Holodomor, que fue esa hambruna que murieron millones de personas. Los campesinos fueron los que peor, porque claro, el que era campesino tenía una desgracia, porque claro, tú estabas ahí en tierras y tenías que producirle las tierras. El que no tenía tierra, pues no tenía que producir tierra, se buscaba otro trabajo, prácticamente trabajaban para nada, porque la gente... Luego también hubieron épocas dentro de la Unión Soviética que habían épocas en las que no había dinero y había comida, y luego cuando había comida no había dinero. Por lo tanto, hubieron épocas en las que empezaron a darle un poquito más de libertades y la gente empezó a tener dinero, pero claro, decían, era un dinero que no servía para nada, porque claro, tú pasabas por las tiendas y eran colas kilométricas, por lo tanto había mucho dinero, pero poca cantidad de servicio, porque claro, como estaban bajo un comunismo, luego también había empresarios que tampoco les interesaba producir. ¿Por qué? Porque como el empresario le hacía competencia al gobierno y el gobierno vendía productos por debajo de costo, pues evidentemente tú nunca le puedes hacer, o sea, vamos a ver, si yo soy un empresario y a mí esto me cuesta 2 euros, yo lo tengo que vender a 5, porque yo tengo que sacar un beneficio.
Pero ¿qué pasaba? Que el Estado, si a esto le costaba 2, lo vendía a 1. Entonces ellos perdían, por eso acumulaban muchos problemas económicos, pero ellos mismos, pues luego a las empresas que iban cayendo les iban inyectando dinero, hasta que llegó un momento que ya no pudieron inyectarle más, y entonces ya fue cuando muchas empresas colapsaron. Pero la misma, que esto también pasó en Venezuela, que fue cuando empezaron el Estado empezó a quedarse con empresas, y claro, los empresarios no podían hacerle frente porque el Estado vendía por debajo de coste. Y esto es lo que también pues pasó durante los tiempos de la Unión Soviética, por ejemplo. Por eso hubo una época en la que no había leche, en la que no había carne, porque los empresarios se negaban a producir, porque dicen, yo no voy a estar trabajando, si a mí esto me cuesta 5, yo no lo voy a vender a 3. Entonces hubieron muchos problemas, porque nadie quería trabajar para perder dinero. Eso ya fue un poquito más adelante. Pero señores, dejarlo bien claro que la única época en la que la Unión Soviética estuvo medio levantada, porque aumentó mucho la producción, fue durante el tiempo de Stalin. Por eso siempre dicen, ¡ay, Stalin! Siempre dicen que Stalin, que fue como el que resurgió. No, señores, resurgió a costa de la salud de la gente, de que explotaban laboralmente y bueno, pusieron campo de trabajo. O sea, fue una brutalidad lo que hicieron, controlar al pueblo. Luego acababan con pues eso, que no había ni libertad de expresión ni nada. O sea, luego también a los ucranianos que querían desvincularse de Rusia, luego les impusieron el Holodomor, que fue pues eso, esa hambruna, porque lo que querían era evitar, no querían permitir que nadie de alguna forma u otra dejase a la Unión Soviética. O sea, querían impedir, desde que se construyó la Unión Soviética, querían a toda costa conseguir que no se disolviera. Lo que pasa que ya en 1991, ya con Gorbachov, que no era una persona autoritaria, que tenía una actitud más relajada, entonces sí que le dio la libertad de disolver la Unión Soviética y que cada país tomase su territorio, etcétera, etcétera. Pero si esto hubiese pasado bajo el tiempo de Stalin o de otro personaje, hubiera sido prácticamente imposible que se hubiera disuelto, porque no les hubieran permitido la disolución. Lo que pasa que bueno, también yo creo que la sociedad rusa era consciente de que ya, a pesar de que habían intentado en décadas anteriores resurgir a la más que muerta Unión Soviética, era imposible, que el modelo que tenían no iba a llegar a ningún sitio, porque estaban obsoletos, porque ya por mucha mano de obra ya necesitaban, para poder levantar la industria se necesitaban máquinas, y ellos habían estado muchos años sin invertir. O sea, esto fue como la cigarra y la hormiga. O sea, mientras que Estados Unidos se volvió más industrializado, empezaron a utilizar máquinas y todo eso, que a la misma vez le estaban quitando mano de obra, porque claro, no necesitabas estar arando cuando tenías unos mecanismos para arar, etcétera, etcétera, y todo era manual bajo la Unión Soviética. Se quedaron muy anticuados al principio, sí. Durante los primeros años de Stalin eran todos muy... Ellos estaban muy... que tenían mucha potencia de trabajo, pero claro, luego llegó un límite en el que las manos no servían, se necesitaban máquinas. Entonces, como no invirtieron, pues se quedaron anticuados y poco a poco fue ese retroceso. También había un desgaste de la sociedad con el paso de los años, cada vez ya la gente no... Y luego sí que te decían, bueno, es que bajo la Unión Soviética los estudios, ¿y de qué te sirve? Porque el que estudia quiere un buen trabajo y quiere tal, pero si luego al final vas a estar todo el mundo cobrando lo mismo independientemente, y los únicos que medio que tenían mejores casas, mejores vidas, mejores de todo, eran los de la élite, los de la cúpula de los partidos,
pues entonces eran los que, en definitiva, señores, que la Unión Soviética solo ha funcionado para los que estaban arriba, que sus familiares no le faltaba de nada, los que estaban arriba todos, pero el resto eran todos esclavos, que estaban trabajando para pues eso, pues para una entelequia, y pues eso, para un grupo de holgazanes que quisieron montar una escala piramidal para los que estaban arriba de la pirámide, que lo vieran todo muy bonito y que todos trabajaran para mí, porque los campesinos fueron los que pasaron lo peor, porque eran los que más producían. Luego, aparte, Ucrania, que fue un país durante muchos años muy productivo durante la Unión Soviética, y veían cómo ellos eran los que más producían y se enviaba todo a Rusia. Por lo tanto, se produjo esas hambrunas y al final, pues, ¿quién era el país que menos problemas tenía? Pues Rusia, porque como eran los que cortaban, los que decidían y los que lo manejaban todo, pues el que reparte se queda con la mejor parte. Luego, en las zonas de Moscú y San Petersburgo, que eran esas grandes ciudades, pues habían sí que había un poquito más de elitismo, porque claro, el que estaba en un pueblo no podía irse a vivir a la ciudad, porque estaba todo súper controlado. O sea, que prácticamente el que nacía campesino moría campesino. Y el que estaba en una buena familia estaba en una buena familia. Pero aún así, señores, la Unión Soviética fue un gran error. Así como en los Estados Unidos, al que le va bien, le van bien las cosas, y al que le va mal, le va mal. Pero señores, es como si yo ahora mismo tengo un canal de YouTube, y si a mí me ven todos los días 500.000 de personas, ¿por qué a mí me van a pagar lo mismo que a una persona que lo ven 1000 personas? Pues esto es lo que pasaba en la Unión Soviética, señores, que independientemente de que trabajes como trabajes, lo hagas como lo hagas, etcétera, etcétera, todo el mundo prácticamente tenía las mismas limitaciones. Luego peleándose por un pescado, peleándose por una lata de sardinas y peleándose porque había muchísima escasez de comida. Luego, cuando les impusieron dinero, no había comida, y cuando tenían comida no tenían dinero. Entonces, señores, fue el pescado que se mordía la cola. Y ya os digo que así, para daros unas grandes pinceladas, que por eso he querido hacer este programa, para dividir en tiempos, cuando entró uno, cuando entró el otro, antes, que yo también entiendo una cosa. Vamos a ver, que después de la guerra, a partir de 1922, que fue cuando se formó la Unión Soviética, yo entiendo que se necesitaban cambios. Lo que pasa es que, claro, como la gente estaba desesperada porque venían de una guerra y se agarraban a cualquier cosa porque necesitaban cambios, porque necesitaban un resurgir. Querían también salir de los bolcheviques, que también, por otro lado, con los bolcheviques también se evolucionó un poco. Porque claro, los bolcheviques sí que empezaron a respetar un poquito la empresa privada, que anteriormente no se respetaba. Y luego ya Lenin, lo que Lenin trajo también fue un poquito más de avance. Pero claro, en cuanto murió Lenin y dejó el poder en 1924, ya enseguida ya empezaron a meter, a ver quién metían, y se metió Stalin, y ya otra vez vuelta atrás. Por eso, señores, realmente los tiempos de la Unión Soviética fueron tiempos muy oscuros, fueron tiempos muy oscuros, se pasó mucha hambre, y el que tuviera la suerte, que tuviera un trabajo medio tal y comida y medio tal, dice, pues medio que salí. Pero yo he visto muchas entrevistas de muchos testimonios, y lo que han contado ha sido un infierno. Ni en la mejor época era cuando explotaban a todo el mundo, y luego en la peor época, pues peor todavía, porque no explotaban tanto, pero no había nada. Por lo tanto, señores, ni los mejores ni los peores tiempos de la Unión Soviética fueron buenos. O sea, eso fue oscurantismo. Y claro, ahora saldrá alguien diciendo que se vivía muy bien. Claro, si tú tuviste la suerte de que tu padre tenía algún cargo político o tal o cual, o tuviste la suerte porque siempre hay algún aprovechado,
pero generalmente, señores, no hay una buena imagen de los tiempos de la Unión Soviética. Por lo tanto, señores, voy a leer todos vuestros comentarios, a ver qué me decís, si os ha gustado este programa. Quería hacer un flash al tiempo, más o menos, y luego si queréis que os haga algún programa que os cuente cómo fue los finales de la Unión Soviética, o si queréis que os cuente cómo eran los tiempos de Stalin, porque he tenido que dar unas pinceladas, porque claro, si yo pusiese a hablar de lo que pasó, lo que esto, lo que lo otro, ¿vale? Pero como no quería hacer el programa muy largo, y también quiero ver si la gente lo va a apoyar, lo va a ver, porque si luego este vídeo no se ve o no se le dan likes o no le gustan a gente, pues evidentemente no haré más vídeos de este tipo, ¿vale? Y bueno, pues espero que os haya gustado el programa y nos vemos en el próximo vídeo. Dejadme en comentarios si queréis más programas como estos, para tratar temas de historia, que os pueda gustar. Y ya os digo que bueno, que se podía haber hablado muchísimo, pero sí que quería hacer unas pinceladas. Un abrazo a todos, hasta luego, adiós.